Bueno, habitualmente se le dice elección de medio término a las elecciones entre presidenciales y presidenciales o elecciones intermedias, ¿no? Pero por innumerables razones, Argentina está a hora de definir mucho más que cuántos diputados y cuántos senadores va a tener la conformación del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre. Me atrevo a decir que el próximo domingo los argentinos vamos a ir a las urnas con espíritu plebiscitario. Sí, así de contundente. El domingo tenemos un plebiscito en la Argentina. El domingo es sí o no con poco margen, muy poco margen para los matices. Claramente lo que se plebiscita el domingo es, antes que nada, un sí o un no al rumbo del gobierno. Por eso Milei, después de equivocarse con su principal candidato, tuvo que poner el cuerpo no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otros lugares del país. Está claro que así como su lema de campaña fue "La libertad avanza" o "La Argentina retrocede", el creciente antimileísmo que por primera vez detectaron las encuestas este año, dejaba en claro que la gente cuando se va a enfrentar a esta boleta única este domingo, va a estar antes que nada diciéndole sí o no a Milei. Por eso este espíritu plebiscitario, este plebiscito ante el cual nos estamos encontrando. Ahora bien, y esa es la gran pregunta, ¿cómo llegamos a esta elección? Estamos en veda, así que no se puede hablar con candidatos, ya hace 10 días que no se pueden anticipar números o encuestas. Pero más allá de la intención de voto, los invito a que reflexionemos juntos. Cuando en el 2023, desde esta misma pantalla, cada vez que me preguntaban qué pensaba sobre la elección presidencial, yo contestaba siempre igual y decía: solo un milagro puede hacer que gane Sergio Massa. Muchos de ustedes se enojaban, pero yo durante todo ese año dije lo mismo. Así como un mes antes del 7 de septiembre les dije que el peronismo iba a ganar mínimo por 8 puntos la elección en la provincia de Buenos Aires, cuando todos en ese momento daban un cabeza a cabeza. ¿Qué percibí en el 23 y qué percibí para el 7 de septiembre? Básicamente lo que percibí es lo que pasaba en cada una de las casas y lo que estaba pasando en el país, tanto en un momento como en el otro. Yo no hago encuestas, leo a los encuestadores, estoy súper informada, tengo hasta grupo de WhatsApp con encuestadores, pero más de una vez percibo cosas que quizás la gente no esté diciendo, y eso no me convierte a mí en un oráculo, me convierte en una profesional de esto en 38 años. Hoy no puedo hablar, básicamente porque soy respetuosa de la ley electoral, pero, momento de catarsis. Mi cuerpo lo sabe. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Con la invitada también. Vamos con la invitada que ya la presentamos. Vamos porque vamos a bailar. Vamos que nos quedamos convertidos en memes. Muy bien. Marcela Feudale, aplauso para ella, que hoy es nuestra invitada de lujo. Bueno, yo bailo. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo bailo.
bailo porque... Ay, me enganché. Mi cuerpo, de más está decir... ¿Me enganché? No. Mi cuerpo lo sabe. De más está decir. Y no es solamente una percepción en donde ponga, que también, de más está decir, cierta intencionalidad. Pero solo un milagro podría ser, como lo dije en el 23, que en esta situación económica la gente convalide lo que está aconteciendo. Mi intuición en el 21 iba a decir, fue básicamente saber que las familias llegaban exhaustas por la pandemia y hartas de la inflación. El 7 de septiembre me pasó lo mismo, ver el estado básico para el 7 de septiembre de las finanzas personales propias y de la gente. ¿Cómo llegamos? Y esa es la pregunta que me animo hoy a hacer en voz alta, a este 26 de octubre. Obviamente, en términos económicos, peor que en septiembre. Peor que en septiembre. Hay 4,5 millones de trabajadores debajo de la línea de pobreza. Trabajadores formales, estoy diciendo. 1 de cada 5 trabajadores es pobre. Hablando de esto, fuera de libreto, ¿la CGT dónde está? ¿Sigue existiendo la CGT? Me pregunto. Existe. ¿Sí, no? Sí. Bueno, ojalá que ahora vayan a poner una mujer en el triunvirato, que hay elecciones. Sobre 21 millones de trabajadores, 4,5 millones son pobres. Ahora sí estamos hablando del estado actual, de cómo va la Argentina a votar este domingo, este plebiscito del domingo. Entre los desocupados, la pobreza llega a casi el 59%, 58,9%. El 40,5% de los trabajadores informales o independientes no registrados son pobres. En el medio de esta realidad que tiene que ver con los ingresos de cada familia, hasta acá fue lo que te dije, gente que trabaja y que igual es pobre, gente que trabaja informalmente y obviamente mucha más de esa gente es pobre. ¿Qué pasó en la era Milei con los servicios? Que es algo que todos tenemos que pagar cotidianamente. En la era Milei, las tarifas de los servicios públicos en el AMBA aumentaron un 514%. Todos los datos que te estoy dando son sacados de las fuentes oficiales. No estoy inventando nada, no es ninguna consultora que hizo una encuesta, nada. Son datos del INDEC. Un hogar, te decía, aumentaron en general los servicios 541%. Se multiplicó por 6 el costo del gas, de la luz y del transporte. Un hogar medio pasó de pagar 50.000 pesos por todos estos servicios, por todos estos conceptos, a 300.000. El gas subió 913%. 913%, estoy hablando, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El transporte, 852%. El agua, 376%, la luz, 228%. Acordémonos que todos estos aumentos no están siendo debidamente ponderados en el número que el INDEC todos los meses nos da como costo de vida, que recién los van a ponderar bien a partir de enero del año que viene, pero usted y yo lo sentimos en el bolsillo. Hay otra forma de ver también qué pasa entre la caída real de los salarios y el aumento desmedido de precios y servicios. Es decir, por un lado ver cuánto estamos cobrando, por otro lado ver en qué estamos gastando lo que cobramos, pero hay otra manera y que es ver justamente el nivel de endeudamiento de la gente. El crecimiento del endeudamiento, porque el nivel de endeudamiento de las familias es récord. Tenemos ahí, creo, una placa para mostrar. Un hogar promedio debe el 130% de su salario. ¿Se entiende? 130% de su salario.
mensual de acuerdo al Banco Central y a EcoGo. La deuda con las tarjetas de crédito, yo estoy contando todo esto, que son datos estadísticos, para que todos entendamos de qué manera vamos a ir a votar el domingo. ¿Les queda claro? O sea, todo esto que estoy diciendo tiene un componente real de en qué estado de ánimo la mayoría de la gente va a ir a votar el día domingo en todo el territorio nacional. La deuda con las tarjetas de crédito es la más crítica. La tasa de préstamos personales arranca en el 84% anual. Hace un rato escuchaba en el programa del gallego, Fernández Llorente, que ya aquellos que están pagando el mínimo de la tarjeta, del excedente te están cobrando hasta el 180% en intereses. La mora bancaria es del 6,6% de los créditos, es decir, estas son las familias que están ya con atraso. Y la mora en los créditos no bancarios, o sea, ustedes pueden tomar un crédito en el banco y otros de manera más informal, ya alcanza casi al 17%, 10 puntos más que en el 2024. La gente ya en el 2024 se empezaba a endeudar. Pero lo concreto es que el nivel de mora la gente no puede pagar. Esto es lo que está pasando. El 70% de las entidades bancarias registraron aumento de las irregularidades en los pagos de las familias. O sea, están detectando que sus clientes no pueden pagar. Te hablé entonces de cómo llegamos a las elecciones los ciudadanos. Nivel de ingresos, nivel de gastos, nivel de endeudamiento. Nosotros, los trabajadores, los mortales. Ahora vayamos sector por sector de la actividad económica, porque esa es la otra cosa. Quizás estamos mal nosotros, pero arriba, ¿no?, se la están llevando. Vamos a hablar de la caída de la industria. Este último mes, es decir, de agosto a septiembre, la industria cayó un 3%. Un 3%. Ahora, si comparamos la actividad industrial interanual, es decir, septiembre del año pasado contra septiembre de este año, la industria cayó un 4,1%. Pero atención, porque este no es el peor dato que tengo para darte. Te tengo que decir, para que entendamos que estamos hablando de números que dan lágrimas, la industria en el primer año del gobierno de Milei había caído un 9,4%. Es decir, del 9,4% que cayó, de septiembre a septiembre, caímos más 4,5 puntos. ¿Se entiende el nivel de locura en el que estamos viviendo? Cada punto que cae la industria es un montón de gente que queda fuera del espacio productivo. Son desocupados o subocupados, les empiezan a dar días libres, les adelantan las vacaciones, cierran las empresas. Es decir, son estadísticas de muerte absoluta. ¿Entienden ustedes con estos números lo letal de esta política económica? Lo podemos ponderar o medir también con otros datos, que es la famosa capacidad instalada de las industrias. Yo siempre la cuento de la misma manera. Tenés un restaurante con 10 mesas, tenés 10 mesas, te la ocupan solo 4 todas las noches, no llegás nunca a completar el restaurante. Bueno, tenés un 40% de ocupación de la capacidad instalada. Te sobran 6, no máquinas, en este caso mesas de restaurante para hacerlo más rápido o más fácil. En junio de este año la capacidad instalada estuvo en el 54%, es decir, que todo el resto te está sobrando. Viste que después te dicen que tienen que venir inversiones. ¿Qué van a invertir si ya lo que tenés puesto, plata parada, obviamente, en maquinarias, en lo que sea, no lo estás usando? Hubo una caída interanual de casi el 2% en la capacidad instalada y hubo un mes fatídico que fue el mes de junio, en donde ahí cayó aún más la capacidad instalada. Entonces tenemos familias sintiendo crisis agónica. No llegan a fin de mes, se endeudan, no pueden pagar sus cuentas. Empresas, especialmente las industrias, obviamente, afectadas.
El sector servicio, además está decir, absolutamente afectado. Y si había un sector que en la Argentina históricamente producía ganancias y siempre ganaban, la verdad, quiero decirlo, aplaudo, porque es el primer presidente que logra que los bancos pierdan plata. Milei fue efectivo en todo. Les hizo perder plata a sus amigos banqueros también, señores. Esto es lo que hay. En la Argentina de Milei hasta pierden los bancos. Pierden plata los bancos. Y tampoco lo estoy inventando yo. De acuerdo al último informe del Banco Central, los bancos en su conjunto, escuchen esto, yo me río un poco porque la verdad, por fin una vez pierden, ¿no? En esto quizás hasta lo tengo que felicitar a Milei, los hizo perder a los bancos. 2.900 millones de pesos perdieron en el mes de agosto los bancos. Ya habían perdido 300 palos en julio. Pero esta es la peor caída en los últimos 5 años y en realidad la peor caída en la historia, porque recién del 2020 para acá se logra que los balances de los bancos se ajusten por inflación para poder tener un comparativo. Entonces, en ese comparativo histórico tenemos que decir que este es el mes histórico en la Argentina en que los bancos perdieron más plata en la historia del país. ¿Quién lo logró? Milei. Estamos entendiendo con todos estos números, todos estos sectores, en la situación en la que estamos. Son tan poco profesionales, tan horribles, porque no hay otra manera de definirlo, son horribles gestionando el Estado, tan inoperantes, que les hacen perder plata hasta aquellos que nunca perdieron plata, como es el sector financiero, de más está decir. Voy a cerrar este resumen económico de sensación térmica preelectoral con la famosa placa que venimos haciendo desde 20 de agosto más o menos hasta acá. ¿Se acuerdan? La placa siempre tiene los mismos números. Vamos con el dólar oficial en agosto, cuando yo empiezo a percibir que algo estaba pasando. Ese viernes 22 de agosto el dólar estaba a 1.337. ¿Cómo cerró hoy? 1.515. Techo de la banda. El dólar blue 1.340 estaba en agosto, hoy cerró a 1.520. El MEP estaba a 1.329, hoy cerró a 1.518. Y el famoso dólar fuga, el CCL, el cable, como quieran llamarlo, estaba en 1.333 para aquel agosto, cuando yo empiezo a olfatear que algo raro estaba empezando a pasar. Y no eran las elecciones, no era el riesgo Cuca, no era nada de todo eso. Era que claramente se le empezaba a hacer un quilombo bárbaro y iban a necesitar un salvataje como lo lograron. Y hoy ese dólar fuga estaba a 1.533. El dólar fuga significa que hay gente que cree que 1.533 es barato para llevarse la plata afuera. Antes del domingo, antes del lunes, antes del martes, antes de lo que sea. Entonces, después de todos estos números que yo compartí con ustedes, yo creo que ustedes ya entienden por qué bailo. Ya entienden por qué bailo. Básicamente porque los pueblos pueden equivocarse, pero los pueblos no se suicidan. No se suicidan. Recuerden que esta es una elección plebiscitaria. Plebiscitaria. Milei sí, Milei no. ¿Se le pone un límite a Milei o no? ¿O le damos rienda suelta para que siga haciendo lo que está haciendo? Eso es lo que vos tenés que decidir, obviamente, de acá al domingo. Ahora bien, miren qué cosa insólita la que me está pasando ahora a mí, que tengo que, obviamente, tratar de analizar la política. No me alcanza con saber o con pensar o tratar de husmear qué va a hacer el señor Milei el domingo a la noche o el lunes. Hoy tengo que analizar al mismo tiempo qué va a hacer y cómo va a reaccionar Milei y qué va a hacer y cómo va a reaccionar Trump, obviamente. El domingo votamos nosotros. El lunes deciden ellos. Recuerde que Trump ya votó. Está tratando de que arriar a todos para ese lado. El gobierno tiene que llegar a un 35% de los votos a nivel nacional para poder dibujar algo parecido a una victoria, a una derrota digna o a una victoria dibujada. Acuérdense que hace 2 meses atrás
no más, o 3. Ellos pensaban un país pintado de violeta. Esto está absolutamente claro. Hoy ese país pintado de violeta no existe ni siquiera en la imaginación de los miembros del gobierno. Pintarán posiblemente de violeta la capital, Mendoza, Salta. De ahí en más, veremos. Entre Ríos tienen expectativa. Tienen expectativa en Córdoba y Chaco. Córdoba y Chaco, yo diría que se olviden. Ellos, ¿no? Digo, que se olviden. Yo lo dudo, pero la puerta obviamente siempre está abierta. Está claro a esta altura que Milei no está esperando el resultado también para hacer los cambios de gabinete que se vienen preanunciando. Y hablando de cambios, aquellos que decían que se venía un Milei más abierto, un Milei contemplativo, un Milei con ganas de hacer un gobierno casi de coalición, me temo, Mauricio, descorchá champán porque no te toca esta, ¿eh? No te estarían llamando, porque me temo que todos que lo que pensaban que lo que se venía era un gobierno de coalición, soñaron con los ojos abiertos. Nombrar a Pablo Quirno, como fue el nombramiento que hizo el presidente esta semana, apurado por los 2 ministros que le dijeron, hermano, yo ni en pedo me voy a ir después de la derrota, yo me voy ahora y quédate con... Histórico esto. Yo la verdad que no vi nunca ministros que se vayan de un gobierno, porque ni mandar saben, que se vayan de un gobierno en la semana previa a una elección tan crucial. ¿Ustedes se acuerdan de algún cambio de gobierno, salvo que lo eche el presidente por alguna razón? Estos se fueron, dijeron, yo abandono el barco como rata por tirante, fueron, obviamente. Ahora bien, en mi opinión, esto es mi opinión absolutamente personal, Quirno en la Cancillería, más allá de que es un gesto para, ahora te lo pido el tuit, que es un gesto para que el mercado sepa que van a continuar con el mismo rumbo, etcétera, etcétera, un gesto a Caputo, al equipo, todo lo que sea, pero para mí, Quirno en la Cancillería es un elefante en un bazar, y aparte es apostar a morir, obviamente, a morir, con las botas puestas. Lo de elefante en un bazar, a las pruebas me remito y quiero pantalla plena para este tuit del señor canciller, todavía no asumido, pero que hoy a las 5:15 de la tarde se avivó de borrar, ¿no? Esa hora era... Exactamente, sí, cerca de las 5 de la tarde lo obligaron la cantidad de posteos donde lo citaban, no es que es una captura, la captura la hicieron por las dudas, lo citaban perfectamente y él borró el tuit. Él borró el tuit. El posteo es del 2013, es de Pablo Quirno, dice, ¿y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá, tendría un resultado diferente? Obvio que terminó borrando este tuit, pero no deja de demostrar qué es lo que piensa cierta parte de la oligarquía argentina. Que cuando echamos a los ingleses, ¿se acuerdan? En la historia argentina, con el agua hirviendo, el aceite hirviendo, etcétera, esa gente cree que nos equivocamos. Realmente, esta es la más cruda y cruel verdad. Por eso Milei hace campaña mostrando al tío Sam sin ruborizarse. Porque está convencido que los argentinos queremos ser o ingleses o norteamericanos. Eso está convencido. La palabra patria excede el vocabulario presidencial. Milei no sabe de qué se trata la patria, no la siente, no la entiende. No sabe lo que es, no la siente y no la entiende. Esa es la más absoluta verdad. Quiere una foto con Messi, vieron que ahora va a otro encuentro que lo puede encontrar, pero se caga en la camiseta argentina. No la siente y no la entiende tampoco. En fin, volvamos al lunes. Obviamente al lunes posterior a la elección. Al lunes posterior a ese día en donde usted y yo tenemos el mismo poder que los grandes empresarios de esta Argentina. Dicen los que olfatean y conocen los pasillos actuales de la Casa Rosada que Milei llega confiado. Esto es lo que me dijeron esta tarde, llega confiado. Dice que... Hoy también me llamó la atención algo, ¿eh? Estuve husmeando algunos números y
yo no sé si repartió caramelos, Santiago Caputo, qué, pero hubo un par de consultoras que de golpe dijeron, ay, no, me parece que están mejor de lo que pensábamos. No sé, es rarísimo, pero bueno, no importa. Me parece que necesitaban quizás, estoy pensando en Santiago Caputo, ponerlo de un poco mejor humor al presidente, por eso quizás repartió caramelos. En cualquiera de los casos, el lunes vamos a tener, obviamente, que estar muy atentos todos a dos estados de ánimo. El estado de ánimo de Milei y el estado de ánimo de Trump. El apoyo norteamericano al gobierno argentino viene envuelto en una cantidad de polémicas, no tanto acá como allá, que es impresionante. Así como acá se pelean por el poder Santiago Caputo y Karina, que están tratando de arreglar un poco. Hoy me hablaste de una reunión vos, ¿no? Hoy. Sí, le contaba el amigo Pablo Lapuente que Patricia Bullrich estuvo un par de horas en ni más ni menos que el despacho de Santiago Caputo. ¿Se jugó? O sea, mano a mano, 2 horitas, dijo Pablo que estuvieron. Pero para. Y lo vio en persona, así que... Pero lo que quiero saber es una cosa. Sí. ¿Se juntó para convencerla de que vaya de su lado? Bueno, justamente lo que él contaba es que dicen las malas voces o las malas lenguas que le regaló una remera de las Fuerzas del Cielo, esa remera Bordeaux. ¿Quién te dice que el domingo por ahí se la pone en el búnker y se la juega? No, impresionante. Bueno, en fin. Les decía que el lunes vamos a tener que estar muy atentos a dos estados de ánimo. Obviamente, el estado de ánimo del presidente, Milei, y también de Trump. El apoyo, les decía, norteamericano al gobierno argentino viene envuelto de muchas polémicas. Así como acá se pelean, te decía, Santiago Caputo y Karina, Milei, en Estados Unidos y en Washington, el apoyo a Milei es sostenido básicamente por Scott Bessent, que lo hablamos acá en más de una oportunidad, el secretario del Tesoro, y mirado de reojo por el Departamento de Estado, ¿no? Por la Cancillería más formal, para decirlo de alguna manera, de Estados Unidos. Pero Trump y Milei son dos antisistemas. Básicamente de eso se trata, y ahí hay que ver cómo termina esta situación. ¿Por qué digo cómo termina esta situación? Porque rápidamente tenemos que decir, Lucas, ¿están de paro cuánto hace? Y ya 24 días, hoy es el día 24 desde el 1 del mes. Desde el 1 de mes que están de paro, perfecto. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, tenés a los demócratas anticipando que esto no va a quedar así y que van a empezar a investigar cuál es el biznique atrás de la ayuda al gobierno argentino. Sí, la sospecha de Scott Bessent, digamos, teniendo vínculos con empresarios que están metidos con inversiones en la Argentina y que necesitan tiempo para poder sacar la plata que pusieron en un principio con la bicicleta financiera. Bueno, eso ya lo sospechan en Estados Unidos. Tanto así que, viste que hoy lo hablábamos también fuera del aire, Nancy, ya la acusan a, por ejemplo, Elizabeth Warren, una de las senadoras demócratas por excelencia, de ser peronista. Directamente le dicen en Estados Unidos. Digamos, estamos viendo un momento donde Argentina está de lleno en la agenda norteamericana. Hoy había tweets de Bessent justamente cargando... diciéndole que no llores por mí, Michigan. No me acuerdo de qué estado es. Claro, uno de los estados del norte le decía eso y la ponía en el rol de Evita. Exactamente. Pero bueno, y obviamente ahí está el nivel de gorilismo que ha ganado la política americana. Chicos, la semana pasada decíamos, los estamos, en vez de dolarizar la Argentina, estamos especificando a Estados Unidos. Y ahora la grieta argentina se traslada a demócratas y la verdad que es una cosa increíble. Estamos en un momento casi de conquistar al mundo. En el medio de todo esto hay otros datos que son realmente absolutamente llamativos. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, desde que todo esto comenzó, desde que la guerra desde que Argentina se ha convertido en el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, porque obviamente, entre otras cosas, Trump lo que exige es tener la base acá en Argentina para que los chinos no sigan, cooptando Latinoamérica. China los está mirando como diciendo, ¿de qué me hablan? Hace muy pocos días, China se terminó convirtiendo en el primer socio comercial de Argentina. O sea, con toda la guita que está poniendo Trump, porque la tuvo que poner esta semana, no alcanzaron. Ese es el único país del mundo en donde los tweets no alcanzan.
Acá el mercado se convierte, digamos, realmente convierte a los tweets y los swaps en papel higiénico. El mercado no está creyendo nada. Miren, leían esta semana los datos históricos de cuántas veces el Tesoro americano intervino en crisis en la región. La crisis de México, con el anuncio, separó el drenaje que había en México. Lo mismo pasó en Uruguay, y no me canso de repetir esto. Cuando pasó Uruguay, que Uruguay claudicaba por la crisis argentina, también el Tesoro americano